Hola, ¿cómo están? Vamos a dar inicio con este videíto al taller de lana, ya que no pudimos hacerlo de manera presencial. Sería una pena perder el año sin que ustedes puedan aprovechar todo el trabajo que se viene haciendo en la escuela con el procesamiento de las lanas. La cría de ovejas puede tener varios fines. Como ven ustedes en la imagen, la oveja nos da un montón de materias primas. Nos da eh, carne para consumo, nos da leche, con la cual podemos hacer subproductos a su vez, derivados de la leche, nos da la lana y nos da el cuero. Eh, Evidentemente que las ovejas no nos dan todo en la misma proporción. Hay ovejas razas, digamos, de ovejas o genética, hablando con propiedad genética de ovejas, que están especialmente destinadas a la producción de carne. Quiere decir que generan mucho valor agregado a través de la carne. Sin embargo, la lana en esas ovejas es de muy bajo valor. En cambio, las ovejas que producen lana de excelente calidad y finura son ovejas que no son buenas madres, por ejemplo, que tampoco producen gran cantidad de carne y por eso el productor tiene que decidir qué fin le va a dar a las materias primas para elegir la genética de oveja que va a producir. También hay ovejas que son doble propósito, que tienen una buena producción de carne y una buena producción de lana. Pero bueno, todo eso lo van a ver ustedes con más detenimiento cuando lleguen a ver en una materia especialmente diseñada la cría de ovinos y la cría de porcinos. Vamos a hablar un poquito de la lana. ¿Qué es la lana? La lana, en principio, es un filamento. ¿Qué quiere decir un filamento? Es como un hilito, como un piolín, un filamento que está constituido por proteínas. ¿Cuál es la diferencia entre la lana y el pelo? Que la lana es maciza, en cambio el pelo es hueco. Ustedes van a decir que es raro, ¿cómo puede ser hueco si yo lo parto y no veo nada? Pero vista al microscopio, vemos un pelo que es un filamento hueco. Otra de las características de la lana es que su crecimiento es continuo, así como nuestras uñas que crecen siempre, la lana crece siempre. Y lo que se conoce como mecha de la lana es desde el nacimiento de la lana hasta la parte más externa. Todo ese largo es la mecha de la lana. Otra característica que tiene la lana es las ondulaciones. Fíjense ustedes que si ven acá, la lana hace como un montón de ondulaciones, así que seguramente ustedes las ven bien. Bueno, esas ondulaciones están muy ligadas con el diámetro de las fibras. Las fibras se miden, digamos, su grosor se mide en micras. Y cuanto más finas son esas fibras, las ondulaciones están más juntitas. En cambio, a mayor grosor, las ondulaciones se van esparciendo, se van separando y hay algunas, las lanas más gruesas, que son directamente casi lisas, algo así. Algo que hay que tener en cuenta para cuando le demos un uso final a la lana, cuando decidamos, es que también es importante el largo que tenga la mecha, o sea, desde el lugar donde se esquila hasta el exterior, porque eso nos va a dar un índice de calidad. Para la industria textil, por ejemplo, el largo de la mecha es un valor muy importante. Vayamos directamente a la ovejita. Ustedes ven que acá hay como dos grupos. Tenemos un grupo violetita lila que nos muestra la barriga del animal, las garras, o sea, la parte de las patas, y la cabeza y el copete. Esa parte de la cobertura del animal
es la que denominamos no vellón. Sin embargo, el resto, el lomo, cogote, paletas, costilla y cuartos traseros, es lo que llamamos vellón, que es lo que va a servir en mayor proporción para la industria y para el valor agregado de las lanas. Entonces, acordarse, vellón, lomo, cogote, paleta, costillar, cuartos traseros. No vellón es la parte de la barriga, las garras, la cabeza y el copete. Veníamos hablando entonces de las distintas características de calidad. ¿Por qué? Porque la industria y para el comercio nosotros tenemos que tener en cuenta que hay características que le son muy importantes. Por ejemplo, el DPF, que es el diámetro promedio de las fibras. Dijimos que el grosor de la fibra se mide según su diámetro en micras. Las más finitas son de 18 micras más o menos, que son de las ovejas raza merino, que es una de las mejores, si no es la mejor lana de mejor calidad para la industria textil. Y de ahí van creciendo en grosor. Digamos que hasta 29-30 micras más o menos se pueden usar para la industria textil porque no producen ningún tipo de picazón. En cambio, cuando supera ese grosor, ese diámetro, la fibra ya empieza a picar. Entonces, esas fibras que son más gruesas, cuyo diámetro supera las 30 micras, va a poder usarse para un montón de otras cosas, pero no para la industria textil. Otro punto que tenemos que tener en claro es el rinde al lavado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo lavo 1 kilo de lana sucia, después del proceso del lavado y de separación de la contaminación, me va a quedar un porcentaje mucho menor. En general, el rinde al lavado va a ser del 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que de 1 kilo de lana sucia me va a quedar, después del proceso de lavado, medio kilo de lana limpia. Otro tema muy importante es la resistencia a la tracción. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo una mecha y hago tracción, o sea, tiro hacia los dos extremos, si esa mecha se corta, quiere decir que en algún momento la oveja tuvo algún periodo de estrés en el cual se debilitó esa fibra y ya su valor comercial baja mucho porque se corta y perdemos el largo de mecha. Y el otro punto a tener en cuenta es el color. Para la industria textil, la lana de mayor calidad es la lana blanca, por el simple hecho de que el blanco se puede teñir en cualquier color que queramos, pero si es una lana negra no la puedo teñir porque no va a agarrar ninguna tintura. Si es una lana amarilla la podré teñir de otros colores, pero nunca me va a quedar blanca. Entonces todos estos temas son los que hay que tener en cuenta cuando estamos considerando el fin que le vamos a dar a la lana. Y por último quería dar gracias al ingeniero agrónomo Diego Álvarez Ugarte, que fue el que nos proporcionó muchísimo del material que voy a usar en los videos que voy a hacer de aquí en más. Bueno, chao, gracias, hasta la próxima.